Hermanos, Dios les bendiga. Tengan un feliz sábado. ¿Cómo se sienten? Bendecidos, felices. Estamos en una época de polvo, donde sí se traga polvo. Así que hay que reforzar nuestra defensa, porque andan pegando una buena gripe. ¿Saben cómo se refuerzan las defensas? ¿Tomando qué? Limonada, limón. Hay una fruta que se llama kiwi, rico en vitamina C y magnesio. Hace más efecto cuando se consume en la noche, 1 hora antes de dormir, el kiwi. Hay que comer mucho. ¿Qué temporada viene hoy? De fruta. Mango, hay que comer mango bastante, jocote. Hay que comer bastantes marañones para reforzar la defensa, porque si no, hermano, vamos a andar solamente enfermos. ¿Sí? Fíjense que tenemos una costumbre nosotros que cuando nos enfermamos decimos a la farmacia ir a comprar ¿qué? Una pastilla. Y después vienen los problemas en los riñones, porque no queremos reforzar nuestro sistema inmunológico. Fíjense que Dios es tan bueno con nosotros, que para cada temporada hay una fruta, y esa fruta la necesita nuestro cuerpo. Note qué interesante que para cada temporada, para cada época sale una fruta. Época de calor, ¿qué fruta sale? Jocote, mango, sandía. La sandía cuando está haciendo calor. Fíjese, hermano, que la sandía tiene tanta potencia que si usted tiene un gran calor, cómase un pedazo de sandía, ligerito se le quita la calor. Imagínense. La sandía no es para comerse en el invierno, porque refresca la sandía. Hermanos, ustedes saben de que me gusta estudiar la Biblia. Así que vamos a tener una clase sólida de Biblia. Quiero que crezcamos en conocimiento. Quiero que hablemos acerca de los profetas verdaderos. Y por ende vamos a hablar de los profetas que falsos. Yo les hago una pregunta. Para que exista un billete falso de $100, ¿qué tiene que haber antes? ¿Qué tiene que existir? Un billete original de $100. Porque ¿qué es lo que viene primero? ¿Lo falso o lo genuino? Viene lo genuino, lo original. O sea que el diablo imita todo lo original. El diablo no puede falsificar un billete de $15. ¿Por qué? ¿Por qué el diablo o un falsificador no puede falsificar un billete de $15? Porque no existe un original. O sea que el diablo primero estudia, imita lo original para hacer una falsificación. Aquí va la pregunta. Para que usted y yo conozcamos un billete falso de $100, ¿qué tenemos que hacer? Para que lo podamos detectar en el acto. Por ejemplo, yo trabajo en un negocio. No estoy diciendo que no pueden infiltrarme un billete falso, pero es difícil. Correcto. Para detectar un billete falso, tiene que primero ¿qué? Conocer el original. Y sabe, hermano, yo tengo un amigo que trabaja ahí en la empresa del sur. Veníamos platicando de que hoy los billetes falsos los están haciendo tan parecidos al genuino que hasta la máquina que ellos usan para detectar los billetes se les pasó un billete falso de $50 a la máquina. ¿Qué significa eso?
que los falsificadores los están haciendo ¿cómo? Casi muy bien. Esto pasa también con los falsos profetas. Para que usted sepa detectar a un falso profeta, ¿qué tiene que hacer usted primero? Para que usted pueda detectar inmediatamente un falso profeta, ¿qué tiene que hacer usted primero? Conocer las características de un ¿qué? Verdadero profeta. Porque primero viene lo genuino y después lo falso. El diablo no es bobo, disculpen la palabra, para falsificar algo de que no existe. ¿No sería entonces engaño? El diablo falsifica todo lo verdadero y lo hace tan parecido. La falsificación es tan parecida que dice la Biblia que engañaría, si fuera posible, ¿a quiénes? A los escogidos. Les voy a poner un ejemplo, hermanos, antes de leer la Biblia. Si yo les digo aquí en este momento que tengo un saco rojo, ¿los voy a engañar? No, porque a simple vista se ve que no es rojo mi saco, sino que es negro. Pero lo que dijo es mentira. Sí, fue mentira la que dijo. Pero ustedes no, los engañó. Entonces, ¿cuál es el engaño del diablo? Es que lo falso se parezca lo más posible que al original. Voy a poner un ejemplo para que entiendan. Me gusta poner ejemplos, hermanos, porque cuando uno pone ilustraciones, los hermanos entienden. Yo tengo un cántaro de leche, pero necesito hacer más dinero. Entonces, ¿qué pasará si yo el cántaro de leche lo parto en dos y hago dos mitades en otro cántaro y a cada mitad le echo la mitad de agua? Eso me lo va a poder detectar inmediatamente el que compre la leche. Va a decir, esto tiene agua porque le eché ¿qué? Mucha. La detectó inmediatamente porque le eché la mitad de leche y la mitad de agua. Me lo detectó. Pero yo vengo y digo, yo voy a usar otra astucia más, voy a ser más astuto. Al cántaro de leche le voy a echar una taza de agua. ¿La va a detectar la persona que me lo compró? ¿La va a detectar inmediatamente? No. Porque es más leche con un poco ¿qué? De agua. Pregunto, ¿la leche está adulterada? Sí. Aunque sea poca agua la que le eché, pero la leche está ¿cómo? Adulterada. ¿Pero la gente la va a detectar? No. Entonces el engaño del diablo es mucha verdad con poco de mentira. Ese es el engaño del diablo. Otro ejemplo. Usted voy al mercado y compro un horchata. Pero en la horchata yo le eché 3 gotas de lagnate. ¿Conocen ustedes el lagnate? Es un veneno que es mortal pero que no hiede. Pero yo antes de darle el refresco con veneno, yo a usted le doy una botella de lagnate así puro para que se lo tome. ¿Se lo va a tomar? Porque inmediatamente su mente se va a bloquear y va a decir, este hermano Rafael me quiere matar. No me lo voy a tomar. Pero si yo después le doy el refresco de horchata con 3 gotas de lagnate, ¿se lo va a tomar? Sí, porque no sabe que lleva 3 gotas de lagnate. ¿Cuál es más peligroso? ¿El veneno puro o el refresco? ¿Cuál es más peligroso? El refresco, porque es más engañoso. Es más peligroso el refresco.
Así es la mentira del diablo. Mucha verdad con un poco de mentira. La Biblia categóricamente dice de que el diablo usaría falsos profetas para engañar al mundo, especialmente a los cristianos. Voy a leer las citas bíblicas donde se hablan de falsos profetas. Mateo 24, versículo 10 al 11. Mateo 24, versículo 10 al 11. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán ¿a quién? A muchos. Pregunto, ¿esto tiene que ver solamente con el pasado o también tiene que ver con el futuro? ¿Tiene que ver con el tiempo del fin? ¿Es una profecía esto? ¿Que se van a levantar falsos profetas y engañarán a muchos? Sí. Mateo 24, versículos 23 al 24, ahí mismo en el mismo capítulo. Mateo capítulo 24, versículos 23 al 24. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Pregunto, hermano, ¿todos los milagros son de Dios? ¿Son todos los milagros de Dios? No. Aquí dice que el diablo también puede hacer falsos milagros y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, ¿qué? A los escogidos. O sea que el engaño va a ser ¿qué? Potente. Va a ser un engaño refinado. ¿A quiénes es que el diablo va a engañar fácilmente? No es a los escogidos. Es a la gente que le gusta seguir ¿qué? ¿Quiénes van a ser fácilmente engañados? Las personas que buscan ¿qué? Milagro. Saben de que el sábado pasado estuve en Guajoyo predicando. ¿Conocen ustedes Guajoyo? Y yo le explicaba en el tema a los hermanos, y yo se lo voy a decir hoy aquí en esta iglesia, ¿qué hubiese pasado si ayer hubiésemos anunciado en un carro a través de parlantes de que hoy iban a haber milagros aquí en la iglesia adventista de San Fernando? ¿Qué hubiese pasado? ¿Cómo estuviera hoy la iglesia acá? Que iba a haber caravana de milagros, que se iban a curar gente de cáncer, que se iban a curar gente de diabetes. Y si a eso le hubiésemos añadido que iban a haber tamales y panes rellenos, ¿cómo estuviese aquí a la iglesia? Que iba a haber reparto, iba a estar dando un reparto. ¿Cómo iba a estar la iglesia? Rebalsando, porque la gente busca milagro. La gente no le importa vender su alma al diablo para un milagro. La gente en su desesperación va a consultar hasta los brujos. Saben de que hace muchos años yo andaba predicando allí en la lucha de Zacatecoluca para allá. Andaba haciendo labor misionera, andaba trabajando con el pastor Ernesto Tiznado de Orero Bíblico y me fui a meter a la casa de una bruja. Yo no sabía que allí era que practicaban la brujería. Yo miraba que allí llegaban carros de diputados, buenas Cherokee, buenas Pathfinder, Toyotas Prado. Y por curiosidad me meto a la casa de la señora. Pero cuando entré a la casa de la señora, me dio hasta escalofrío. Viera que fue un montón de santos, tenía unos tecolotes, un San Simón, unas calaveras, Y me recibió la señora. Oye, no sé si se murió. Pero saben, hermano, que allí a esos lugares va gente, hasta gente que es cristiana aparentemente. Porque hay gente que en la desesperación no le importa ir donde esos lugares para curarse. ¿Qué es lo que hacen muchos padres cuando los niños tienen fiebre?
Le hicieron, ¿qué dice? Lo llevé en la calle y lo miraron y le hicieron, ¿qué? Ojo, ¿a dónde van a parar las mamás? Donde los brujos. O sea que a la gente le gustan los milagros. Y alguien me puede decir, ¿a quién no le van a gustar los milagros? ¿Saben todos esos artistas? ¿Saben que no sé si hoy o mañana empieza un concierto de Shakira? Mire, seamos claros. Para que usted sea famoso y tenga dinero, ¿qué es lo que hay que hacer? Véndale su alma al diablo. Se ha comprobado por gente que sabe, no son ignorantes como nosotros. Gente que ha estado metido ahí en eso, de que la mayoría de artistas de la farándula famosos han vendido su alma al diablo por fama y por dinero. Porque la gente busca milagros y la gente busca dinero y fama. Saben de que esos pastores famosos, millonarios, le han vendido el alma al diablo para ser famosos y tener dinero. Aparecen allí con grandes yates, con grandes aviones. Famoso. Hace poco vi un reportaje de los pastores más millonarios del mundo. ¡Qué tremendo, hermano! Había uno que tenía $1.000 millones en Estados Unidos, uno de los pastores más famosos, y tenía una mansión valorada en 500 millones de dólares, de una de las tantas pastores evangélicos. ¿Usted cree que solo por así? No, hermano. ¿Saben por qué les digo yo eso? El evangelio no hace a la gente que prospere de esa manera. Claro que Dios tiene poder para a usted hacerlo millonario, pero en esta época Dios no le da ese tipo de riqueza. La gente busca milagros. ¿Y el diablo qué es lo que dice? Bueno, la gente quiere milagros, le voy a dar ¿qué? Milagro. La gente hoy en día no le gusta la verdad. Lo que anda buscando ¿qué? Milagro. La gente no le gusta la verdad. Si van a haber falsos profetas, significa que van a haber verdaderos profetas también en el tiempo del fin. ¿Qué dicen ustedes? Sí, porque el diablo falsifica todo ¿qué? Lo verdadero. ¿Dónde la Biblia enseña que también iban a haber verdaderos profetas? Joel capítulo 2 versículos 28 al 29. Esta es una profecía de doble referencia. Se cumplió en los días de los apóstoles porque Pedro citó esta profecía de Joel 2:28 y la aplicó a sus días. El apóstol Pedro dijo que la profecía de Joel se había aplicado o se cumplía en su día. Pero esta profecía tiene doble cumplimiento con el tiempo del fin. Dios levantará verdaderos profetas, incluyendo hombres y mujeres. Joel 2:28 al 29. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán. Si van a profetizar es que son ¿qué? Profetas. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Pregunto, ¿puede una mujer ser profeta? Sí. ¿Cómo se llama la profeta de la iglesia remanente? ¿Cómo se llama la profetisa de la iglesia remanente en los últimos días? ¿Conocen ustedes el nombre de ella? ¿Cómo se llama? Elena G. White. Los adventistas de Hueso Colorado conocemos perfectamente quién es Elena de White. Noten, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. O sea que Dios iba a dar el don de profecía en el tiempo del fin. Iban a haber profetas verdaderos. Por eso es que el diablo falsifica a los profetas verdaderos.
y lo hace a través de los falsos profetas. ¿Qué dice el apóstol Pablo a través o sobre el don de profecía? Los profetas tienen el don de profecía. Si alguien es profeta es porque tiene el don de profecía. ¿Quién imparte el don de profecía? ¿Qué persona de la Trinidad es que da los dones espirituales? El Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad o la Trinidad, como usted le quiera llamar. Yo no tengo ningún problema en usar los términos. Pero si usted tiene prejuicios con el término Trinidad, diga deidad. La tercera persona de la deidad es el Espíritu Santo. Es el que imparte los dones, incluyendo el don de profecía. 1 Corintios capítulo 12, versículo 8 al 10. 1 Corintios capítulo 12, versículo 8 al 10. Porque a este dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, ahí está el don de profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversidad de géneros de lengua, y a otro interpretación de lengua. Los dones espirituales los da el Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo. Y uno de esos dones es el don de profecía. ¿Para qué son los dones? Incluyendo el don de profecía. Para el crecimiento espiritual de la iglesia. Noten cómo dice Pablo, 1 Corintios capítulo 12, versículos 16 al 17, ahí mismo en el mismo capítulo. Esto se le conoce en teología como analogía. Una analogía es tipo como una metáfora, una comparación. El apóstol Pablo aquí compara los dones espirituales y los compara a un cuerpo. Así como en el cuerpo tenemos miembros, ojos, nariz, orejas, manos, pies. Así en la iglesia hay muchos dones espirituales. La pregunta es, los ojos de la iglesia, ¿cuáles son? Si el apóstol Pablo está comparando el cuerpo físico con la iglesia y los dones espirituales con los miembros que tenemos en el cuerpo, la pregunta es, ¿cuáles son los ojos con los que ve el cuerpo espiritual que es la iglesia? ¿Cuáles son los ojos? Porque los ojos son ¿para qué? Para ver. Si Pablo está haciendo una analogía, ¿cuáles son los ojos de la iglesia? ¿Para qué son los ojos? Para ver. ¿Con qué ve la iglesia? Con los ojos. ¿Cuáles son los ojos? En los dones espirituales. Son los profetas. Los ojos de la iglesia ve con los profetas. 1 Corintios capítulo 12, versículo 16 al 17. 1 Corintios capítulo 12, versículo 16 al 17. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será el cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Pero aquí se habla de los ojos. Los ojos de la iglesia son los profetas. Se lo voy a demostrar. 1 Samuel capítulo 9, versículo 9. Cuando la iglesia no está haciendo caso omiso a la voz del profeta de Dios, ¿cómo entonces está la iglesia espiritualmente? Ciega. Cuando alguien obedece la voz del profeta, es que la iglesia ve. Cuando alguien desobedece al profeta de Dios, es que la iglesia está ciega. Apliquemos esto a cada miembro de iglesia. Si usted es un cristiano que no vive los mensajes de los tres ángeles y es un cristiano mundano,
es un cristiano impío que vive y practica lo que el mundo practica y es desobediente a la palabra de Dios, ¿cómo está usted? Ciego. O sea que una persona ciega espiritualmente es aquella persona que no está haciendo caso a la voz del profeta de Dios. Porque los profetas son los ojos de la iglesia. 1 Samuel 9:9. ¿Lo tienen conmigo? 1 Samuel 9:9 dice: antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios decía así. Noten cómo lo consultaban a Dios. Venid, vamos. ¿A dónde? ¿A dónde iban? Al vidente. ¿Qué significa la palabra vidente? ¿Alguien de qué? Ve. Vidente tiene que ver con ojos y con vista, ver. Pero noten a quién se le llamaba vidente. Vamos a ver vidente. Porque al que hoy se le llama profeta, entonces se le llamaba ¿cómo? Vidente. O sea que los ojos de la iglesia, el cuerpo espiritual de Cristo, que es la iglesia, ¿con qué mira? Con los ojos. Dice Salomón, sin profecía el pueblo ¿qué? Se desenfrena o se disipa. O sea que el don de profecía es uno de los dones principales de la iglesia. Yo decía en la lección que yo prefiero estar sin manos, si me dieran la opción, y no sin ver. Porque la vista es lo más preciado que debemos de cuidar. ¿Cómo se cuida la vista, hermano? Hablando físicamente. ¿Cómo cuidamos la vista? Saben de que lo principal que afecta a la vista es el azúcar en la sangre. ¿Quiere tener una buena vista? Elimine por completo el azúcar al 100%, elimínela. El enemigo de los ojos es la glucosa. Deje de consumir azúcar. Pero tan bueno que es el pan dulce, me dice un hermano, tan bueno que es el pan dulce a las 4 de la tarde con café. Los Gatorades, la Coca-Cola, el azúcar. ¿Qué otra cosa mata los ojos? La vista. El desvelo. Eso es gran peligroso, hermano, para la vista, el desvelo. Necesitan que los ojos descansen. ¿Qué otra cosa mata la vista? Que usted pase el 24/7 con el celular o con el televisor en la cara. Hay hermanos que se echan hasta 3 películas en la noche y andan todos desvelados en la mañana con unas grandes ojeras y con los ojos rojos, como que se estuvieran endrogados, porque toda la noche pasaron viendo películas o chateando con la novia hasta la madrugada. Y eso a largo periodo. Saben de que los predicadores, yo tenía una costumbre, hermanos, de desvelarme leyendo, y eso me estaba afectando en la vista. Dije, no, esto, si yo no me cuido, nadie me va a cuidar. Así que, ¿saben qué es lo que hago hoy? Me acuesto temprano, no tan temprano, pero a comparación de antes, que me acostaba muy noche, llegaba hasta usted sabe que uno como predicador y como maestro tiene que leer mucho, porque si no estudiara, dígame, ¿qué me voy a subir a decir aquí al púlpito? ¿Alguna incoherencia, algún disparate? Tengo que leer. Algunos hermanos me dicen, hermano, ¿y usted cómo sabe tanto? Simplemente les digo yo, leo. ¿Usted quiere saber mucho? Lea. Pero me desvelaba estudiando, llegaba hasta la 1 de la mañana estudiando. Me compenetraba tanto en los temas de que ni me daba cuenta que llegaba a la 1 de la mañana. Pero ya que eso me estaba afectando, el siguiente día andaba todo estresado, todo malhumorado, todo aburrido. Era eso que me estaba afectando. Así que, ¿qué es lo que hago hoy? Me levanto de mañana a estudiar. Mire, con la mente bien fresca, me siento más diferente. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza, que debemos de acostarnos temprano y levantarnos temprano para poder tener nuestro matinal y estudiar.
La mente en la madrugada está está más fresca, está más apta para poder asimilar información y para poder concentrarse, mientras que en la noche usted está forzando el cerebro. Y eso es violar las leyes de salud, dice el Espíritu de Profecía. Porque los ojos de la iglesia son los profetas. Cuando la iglesia desobedece al profeta, es que está ciega espiritualmente. Ahora, ¿qué es un profeta? Dice Elena de White en el libro Educación, página 98. Noten cómo dice ella en este libro poderoso de ella, Educación se llama. El profeta era, en el sentido más elevado, una persona que hablaba por inspiración directa y comunicaba al pueblo los mensajes que recibía de Dios. Ese era un profeta. Dios hablaba por medio del profeta al pueblo. Pero ahora dice ella, pero también se daba este nombre a los que, aunque no eran directamente inspirados por Dios, eran debidamente llamados a instruir al pueblo en las obras y el camino de Dios. Para preparar esa clase de maestros, Samuel fundó, de acuerdo con la instrucción del Señor, la escuela de los profetas. ¿Cuántos han escuchado de las escuelas de los profetas en el libro de Samuel? Dice la Biblia en el libro de Samuel que Dios a través de Samuel estableció 3 escuelas en Israel. Se le conocía como escuelas de los profetas. Era donde estudiaban los jóvenes israelitas para ser instruidos en la Torá, para que ya grandes ellos pudiesen instruir al pueblo. O sea que aunque el profeta era alguien directamente llamado por Dios, este término se usó de una manera, de una aplicación secundaria para hablar de aquellas personas que instruían al pueblo y llevaban al pueblo a la obediencia de la palabra de Dios. Por eso es que en la Biblia, más que todo, el apóstol Pedro usa el término profeta y lo usa de una manera paralela con los falsos maestros. O sea que un profeta o un maestro casi viene siendo lo mismo, porque la función de ambos es llevar al pueblo a la obediencia a la ley. Mientras que cuando hablamos en el término negativo, un falso profeta es idéntico a un falso maestro. ¿Está conmigo, hermano? Por ejemplo, si yo aquí en la iglesia de San Fernando vengo y empiezo a predicar y a decirles, hermanos, la ley quedó abolida, ¿ustedes qué van a decir? Este hermano Rafael Díaz es un falso profeta. Porque un verdadero profeta no enseña eso. Vamos a ver según la Biblia. Ahora, ¿cuáles son las características principales de un profeta verdadero? ¿Es importante conocerla? Sí, igual como conocer un billete original. ¿Sabe, hermano, que si hacemos un estudio minucioso de un billete original, las características que tiene son impresionantes? Que aunque el billete falso las puede imitar, pero no las puede imitar tan perfectamente como es el original. Dígame una característica principal de un billete original de $100. Una característica principal de un billete original, ¿cómo se detecta? ¿Saben de que cómo se detecta? Inmediatamente cuando se toque el papel, el material. No es igual. ¿Saben de que el billete original, usted lo puede así hacer puño y meterlo en el agua y después lo pone a secar y lo extiende de nuevo y queda igual? No se pone negro ni se deshace. Mientras que un billete falso, inmediatamente usted lo mete al agua, se deshace. Y saben que lo que dicen, eso no me consta a mí, pero he escuchado que dicen de que mucho antes, a los dólares originales les ponían como una capa de legitimidad, de seguridad, una capa de cocaína para que se preservara la textura del billete. No sabemos si hoy le siguen poniendo ese tipo de droga al billete, el original, el papel del original. Imagínense, solo en el papel. Bien se detecta.
Yo he comparado los dos. Cuando uno es bien, se detecta pues una persona que esté apresurada. Por eso es que cuando vamos a recibir dinero van a que concentrarse. Concéntrense. Cuando usted le paguen algo, tiene que concentrarse, tiene que ver si es original. Muchas veces nosotros solamente lo agarramos y lo metemos a la bolsa. Hasta esos cajeros de los bancos hay que tener cuidado también. Yo reviso los billetes. Porque quién sabe que ahí se puede meter un billete falso. Ya han habido casos. Así es con los profetas verdaderos. Tenemos que conocer cuáles son las características de un profeta genuino. Porque si no, vamos a confundirnos y vamos a creer de que un profeta falso viene con un mensaje de Dios. Ahora, a grandes rasgos, por falta de tiempo, vamos a grandes rasgos, 7 características genuinas de un profeta verdadero. Y esta información necesito que la anoten, hermanos, porque esta información es importante, porque hay mucha gente que está confundida. Creen de que solamente porque alguien anda una Biblia o habla de Dios está diciéndome la verdad. ¿Cuántos creen, hermanos, de que el diablo conoce la Biblia y puede predicar con la Biblia? ¿El diablo es el mejor erudito? Sí, conoce la Biblia. Así que tengamos cuidado. No nos conformemos con que alguien nos cite la Biblia, también el diablo la puede citar. Tenemos que ver que el profeta verdadero cumpla con todas estas características. Si le falta una, no es de Dios. ¿Se acuerdan el tema de la leche? Si el profeta tiene muchas características que tiene el genuino, pero le falta una, no viene de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, agarren sus Biblias, porque esto se va a poner bueno. ¿Tienen ahí su Biblia? Ahora, un profeta verdadero, la primera característica, es llamado por Dios directamente. No es por los hombres, ni tampoco se pone él, ni tampoco dice yo soy profeta. ¿Y a usted quién lo puso? ¿Saben que en las iglesias evangélicas dice el profeta de Dios? Dicen que hay profetas en las iglesias evangélicas. Tienen profetas en las iglesias evangélicas. En los mormones tienen profetas. Pero un profeta de Dios es Dios que lo llama. Ejemplo, Joel 1:1. Joel 1:1 dice, palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. ¿Quién llamó al profeta Joel? Dios. Palabra de Jehová que vino a Joel. Hasta que los profetas, ¿quién los llama? Dios. Veamos otro. Jeremías capítulo 1, versículo 4 al 5. ¿Quién llamó a Jeremías como profeta? Jeremías capítulo 1, versículo 4 al 5. Vino pues palabra de Jehová a mí, está diciendo Jeremías, diciendo, antes que te formases en el vientre, te conocí. Antes que nacieses, te santifiqué. Y te di, ¿por qué? Por profeta a las naciones. ¿Quién llamó a Jeremías para ser profeta? Dios. Y lo apartó desde el vientre. Esa es la primera característica de un profeta genuino. Es llamado por Dios, no por los hombres. Segunda característica. Esta es más importante. Lo que el profeta dice o profetiza se cumple. ¿Dónde dice eso? Deuteronomio 18:22. Lo que el profeta de Dios profetiza se cumple. Deuteronomio 18:22. Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliese lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengan temor de él. Noten que el profeta de Dios, lo que profetiza se cumple. Ahora, aclaro un punto importante en este punto.
hay profecías condicionales y profecías incondicionales. ¿Qué quiero decir con esto? Hay cosas que el profeta puede profetizar, pero no se cumplen. ¿En qué sentido? Porque la profecía que profetizó era condicional dependiendo de la respuesta que daba el pueblo o la gente. Un ejemplo, Nínive con Jonás. ¿Jonás era profeta? Sí. ¿Lo que dijo con respecto a Nínive se cumplió? No. ¿Por qué? No es porque el profeta Jonás se equivocó, sino porque la respuesta del pueblo, ¿cuál fue? Se arrepintió de lo que estaba haciendo y el castigo no llegó. ¿Está conmigo? Hay cosas que no se cumplen de lo que el profeta genuino profetizó porque era una profecía condicional, dependiendo si el pueblo se arrepintiera o no. Porque dice el libro de Nahum, que es otro profeta menor, el libro de Nahum, Nínive volvió a caer en lo mismo y más peor que antes, y allí sí le llegó el castigo a Nínive. El libro de Nahum habla del castigo que le llegó a Nínive después que cayó en apostasía. O sea, cuando decimos que la palabra profética del profeta se cumple, es dependiendo si la profecía o lo que profetizó el profeta es incondicional o condicional. Pero si algo que profetizó el profeta no se cumple, es un falso profeta, según la Biblia. Jeremías 28:9. Jeremías 28:9 dice: el profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. O sea que lo que el profeta profetiza debe de cumplirse, siempre y cuando esta profecía no sea condicional. Hermanos, ¿entiende qué significa la palabra condicional? Dependiendo si la gente se arrepiente, dependiendo de la respuesta de la gente. Ahora, vamos a ver otro detalle importante. Saben, hermanos, que en este segundo punto debemos de entender de que también los falsos profetas en algunas cosas pueden acertar en sus predicciones. Este punto es importante. Los falsos profetas algunas veces, no siempre, pueden acertar en lo que profetizaron falsamente. Por eso es que no debemos de aceptar solamente unas cuantas características, sino tenemos que aceptar todas las características. Porque en este tópico segundo, muchas veces los falsos profetas pueden acertar en lo que dijeron, aunque profetizaron falsamente, pero aciertan. Yo le llamo atinan o adivinan. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 13, versículo 1 al 2. Deuteronomio capítulo 13, versículo 1 al 2. Saben de que en los canales de televisión aparece gente prediciendo el futuro, prediciendo el destino de presidentes, prediciendo el destino de famosos, y muchas veces acertan. Tenemos las famosas profecías de Nostradamus, un profeta del siglo pasado, Nostradamus. ¿Cuántos han escuchado de Nostradamus? Porque muchas veces las profecías falsas de los falsos profetas pueden ser acertadas, pero noten cómo dice el libro de Deuteronomio capítulo 13, versículo 1 al 2. ¿Lo tienen conmigo? Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigio, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, o sea que muchas veces se cumplen. Lo que dicen los falsos profetas muchas veces se cumplen. Lean el texto. Y te anunciare señal o prodigio, y si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, noten lo que enseñan, lo que dicen se cumple muchas veces, pero su mensaje es erróneo, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. Noten que lo que enseñan es erróneo, aunque profetizan, y muchas veces se cumple,
pero su mensaje es erróneo. ¿Sabe, hermano, que el diablo muchas veces puede atinar? ¿Qué pasó con el profeta Saúl? ¿Se acuerdan cuando Saúl fue donde la bruja, la pitonisa de Endor, para que la pitonisa de Endor le hiciera traer a Samuel, que había muerto? Pero todos sabemos de que no era Samuel el que subió de la tierra, sino que era un demonio. Y dice que Samuel, el aparente Samuel, dice que le dio un mensaje a Saúl. Era el diablo hablándole a Saúl. Y notan lo que dijo el diablo, personificando a Samuel. Esto está en 1 Samuel 28 al 19. El diablo le profetizó a Saúl cómo iba a morir. ¿Sabía el diablo eso? Sí. No es que el diablo conozca el futuro. No, el único que conoce el futuro es Dios. Él es omnisciente y omnisapiente. El diablo lo que hace es que muchas veces atina o adivina. 1 Samuel 28, 19. Y Jehová entregará a Israel también contigo, le está diciendo a Saúl. Saúl es el rey, en manos de los filisteos. Y mañana estarás conmigo, tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. En otras palabras, el supuesto Samuel está diciéndole a Saúl: mañana estarás muerto junto conmigo aquí en la tumba. El diablo sabía perfectamente bien cómo iba a morir o cuál era el destino del rey Saúl. Tercer característica de un profeta genuino: el mensaje del profeta armoniza perfectamente con toda la Biblia. Lo que predique el falso profeta contradice partes de la Biblia. Lo que enseña el profeta genuino está en perfecta armonía con la Biblia, no la contradice. Por ejemplo, los pastores evangélicos dicen que hacen milagros, que hablan en lengua, que tienen el bautismo del Espíritu Santo. Pero si usted les dice que si la ley tenemos que obedecerla, o que si el sábado está en vigencia, ¿qué dicen? Era para los judíos. Pregunto, ¿el mensaje que enseñan está en perfecta armonía con la Biblia? No. Aunque hagan milagros o digan que tienen el don de lengua, que es un falso don de lengua, no viene de Dios ese mensaje. Porque la tercera característica de un profeta genuino es de que su mensaje armoniza perfectamente con los otros profetas del Antiguo Testamento y del Nuevo, y no se contradicen. Ejemplo, Isaías 8:20. Isaías 8:20 dice, ¿conocen ustedes ese versículo? A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Pregunto, ¿los milagros pueden sustituir la Biblia? No. Lastimosamente hoy la gente no le gusta la verdad, lo que le gusta es milagro. Pero para que un profeta venga de Dios, tiene que hablar como a la ley y al testimonio. En el idioma hebreo es a la Torá y a los Nevi'im, los profetas. ¿Cuántos creen de que el apóstol Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo? Sí. Pero saben de que en los tiempos de Pablo, la gente no se conformaba con lo que decía Pablo. ¿Qué es lo que iban a hacer la gente? Después de que escuchaban a Pablo predicar, ¿qué es lo que hacía la gente? Iban a las Escrituras para ver si lo que predicaba Pablo era así. Hechos 17:11. Hechos 17:11. Dice, y estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si las cosas que Pablo decía eran así. Imagínense que aún el apóstol Pablo lo probaban con la ley y los testimonios.
¿Y qué descubrieron los de Tesalónica, los hermanos de Berea? Que Pablo lo que predicaba era así, era verdad. Porque dice que más adelante que muchas conversiones hubo por el mensaje que predicaba Pablo. Lo constataron de que lo que Pablo enseñaba era verdad y estaba en armonía con las Escrituras. ¿Cómo usted comprueba? Hoy me voy a meter en agua caliente. ¿Me dan permiso que me meta en agua caliente? ¿Cómo usted comprueba de que lo que el hermano Rafael Díaz está diciendo aquí es bíblico o no? ¿Me están siguiendo con la Biblia? ¿O están creyendo así a lo que estoy diciendo? Saben de que tenemos la costumbre. Y saben, hermano, disculpen la palabra, muchas veces caigo mal por decir la verdad. Pero en la iglesia hay mucha ignorancia, hay muchos hermanos que carecen de conocimiento bíblico. ¿Saben cómo se comprueba que un hermano no tiene conocimiento de Dios? Que a cualquier cosa le dice amén. Porque no estudia. Un hermano que no tiene conocimiento a cualquier cosa le dice amén. No sabe discernir. Y somos tan ingenuos, disculpe la palabra, que solamente porque alguien se sube aquí con corbata y bien bonito, bien perfumado y habla bien bonito con la Biblia, la gente cree que le está diciendo la verdad. ¿Saben de que los falsos profetas también pueden hacer eso? Los falsos profetas también pueden ponerse corbata. Y la gente dice, mire qué bonito cómo habla. Me hizo llorar. Porque a la gente no le interesa la verdad. La gente lo que le interesa es que sentirse bien. ¿Sabe qué es lo que le gusta a la gente? Frase que a la gente le gusta. Eres la cosa más bonita del mundo. Dígale eso a alguien, ya lo levantó. ¿Qué es lo que le gusta a una mujer que le digan? ¿Qué pasa si usted a una mujer le dice que es fea? Va a caer mal si es que no lo saca con agua caliente. ¿Quiere que una mujer caiga en su garra? ¿Qué es lo que le va a decir usted? ¿Qué es lo que le gusta? ¿Cuál es la debilidad de la mujer? Que le diga que es bonita. Aunque sea fea, pero como usted quiere conquistarla, ¿cómo le va a decir? Que es bonita. Eso le gusta. Y la mujer queda tan hechizada que no le importa quedar con una gran barriga después y que el marido la abandone, porque lo que le gustó es que le enamoró y que le dijo que era bien bonita. Así le gusta hoy a las iglesias que les digan cosas que se hable de amor. Hermano, fíjese que esos temas que usted predica son temas muy fuertes. Hábleme de amor. Y cuando me dicen que le hable de amor, yo creo que se me vienen a la mente poemas de amor. Eso es lo que se me viene a la mente, poemas de amor. ¿Será que este hermano quiere que le cuente algún poema de amor? ¿Cuánto creen de que lo que estoy predicando aquí es amor? ¿Está por amor? ¿Sí o no? Predicar la verdad es por amor. Los profetas genuinos no contradicen la Biblia. O sea que un profeta de Dios no predica solamente con un texto. Los falsos profetas y los falsos maestros solamente usan un texto para engañar. ¿Conocen ustedes el falso maestro Luis Toro? ¿Qué versículo usa para decirte que Pedro es el primer papa? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí está, Pedro fue el primer papa. Usan versículos aislados de su contexto. El profeta genuino habla a la ley del testimonio con toda la Biblia y no contradice lo que dicen los demás profetas. Está en perfecta armonía con los profetas. Cuarto punto, para identificar un profeta genuino: su vida y su testimonio personal. ¿Cómo debe de vivir un verdadero profeta? ¿Cómo vive? Tanto en su vida pública como en su vida privada. ¿Cómo? Vive en fidelidad y armonía con la palabra de Dios. Un profeta genuino vive
en santidad y en consagración delante de los hombres y delante de Dios. ¿Dónde dice eso? Noten cómo dice Mateo capítulo 7, versículo 15 al 16. Dice, por sus frutos los conoceréis. Mateo capítulo 7, versículo 15 al 16. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros como vestidos de oveja, pero por dentro ¿qué? Son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Noten que el profeta genuino refleja el amor de Dios y su verdad en su vida y en su testimonio personal. Los profetas bíblicos no son arrogantes, no son fanfarrones, no son presunciosos. ¿Han visto ustedes, hermanos, que salen modelando con carros que han comprado? ¿Cómo se llama eso? Cuando salen a la par de los carros para que la gente vea los carros que han comprado. O la casa que compró usted. ¿Cómo se llama eso? Dice un dicho, dime de lo que presumes y te diré de qué. Los falsos profetas son arrogantes, se exhiben para que la gente los alabe. Salen modelando con avionetas, salen modelando con... No estoy diciendo que tener un carro sea malo, no estoy diciendo que tener una avioneta sea malo. Entiéndame lo que estoy diciendo, que son arrogantes, les gusta ser exhibicionistas, que la gente los alabe. Terrible, hermano. Los profetas de Dios son humildes, no son fanfarrones, no son presunciosos. ¿Qué busca usted, hermano? ¿Qué busca usted modelando en una red social con un buen carro del año que vale $50,000? ¿Qué es lo que busca usted? ¿Cuál es el propósito de hacer eso? Hay que ser humilde, hermano. Los profetas de Dios no eran fanfarrones. Manifestaban el testimonio de Cristo en su vida personal y en su vida privada. Eran humildes. Dice la Biblia, por su fruto los conoceréis. Quinto punto. Ya vamos a terminar, son 7 puntos. Quinto punto para identificar un profeta genuino. Es que el profeta genuino reconoce que Cristo vino en carne. Un profeta genuino reconoce que Cristo es divino y humano. Un profeta genuino reconoce que Cristo en esta tierra vino en carne, 100% hombre, pero que su divinidad la veló en un tabernáculo humano. Ahí estaba su divinidad. Pero Cristo vivió en esta tierra como hombre. Cristo vino en carne. Cristo no tomó su naturaleza humana en forma aparente, sino que Él se hizo hombre. 1 Juan capítulo 4, versículo 1 al 3. 1 Juan capítulo 4, versículo 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas, ahí están los falsos profetas. Ahora vamos a ver lo que enseñan. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto se conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. En esto, este es el espíritu de ¿quién? Del anticristo. ¿Cuál es el espíritu del anticristo? El que niega que Jesucristo ha venido ¿qué? En carne. El cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. El profeta genuino reconoce que Cristo se hizo hombre,
vivió como hombre en esta tierra y que sus milagros los hizo como hombre, dependiente del Padre. Cristo vivió como hombre, pensó como hombre, porque Él se hizo hombre, el Verbo se hizo carne. Sexto punto, un profeta genuino enseña la verdad. Escuchen, aunque un profeta genuino, su ministerio puede ser acompañado de manifestaciones sobrenaturales, milagros y prodigios, pero recordemos de que el diablo también puede hacer eso, falsos milagros. También un profeta de Dios hace milagros. Por ejemplo, ¿se acuerdan, hermanos, de Elías? Hizo ascender fuego de ¿qué? Del cielo. ¿Se acuerdan que Eliseo hizo flotar un hacha? Eso es un milagro sobrenatural. ¿Se acuerdan de que tanto Elías y Eliseo resucitaron niños? Eso es algo sobrenatural. Pero, aunque los milagros y prodigios llevan acompañado al ministerio de un profeta verdadero, pero no es la característica principal de un profeta genuino, porque el diablo también puede falsificar eso. Aunque el diablo no puede dar vida, pero puede hacer otros milagros, como por ejemplo, saben, hermanos, que en esos estadios donde la gente algunas veces es puro teatro, puro montaje, es puro show, que a la gente le pagan. De que hay gente que ha estado gorda y va con un pantalón así bien flojo y el pastor oró allá por la persona que estaba gorda y de repente la persona se hizo flaca y sale a la plataforma y dice, con la oración del pastor bajé 15 kilos. Mire, aquí está el pantalón flojo. Y la gente cree. A otro le sacaron un sapo de la panza. Otro que estaba en silla de ruedas salió caminando y la gente dice, amén, gloria a Dios. Y llora la gente en los estadios. La gente queda impresionada, se queda impactada. Empiezan a hablar en lengua. Lo que extraño que veo que solamente el camarógrafo no cae en el suelo. Viene el pastor y se quita el saco y tira el saco y la gente cae, como que es una avalancha, cae en el suelo. ¿Han visto ustedes ese programa? Que hacen así ademanes los pastores y cae un montón de gente al suelo brincando. Y en esos grandes canales de televisión, por ejemplo, han visto ustedes el programa de Cash Luna. Cómo hablan en lenguas y cómo la gente tira al suelo. Pero lo que yo veo es que el camarógrafo, el que está grabando, no cae al suelo. Y tampoco el que está recibiendo el montón de dinero que están llegando. Eso no cae ahí al suelo. Mire qué interesante. El diablo falsifica eso, es mentira. Entonces, ¿cuál es la característica principal de un profeta de Dios? No solo un milagro. Es que el profeta de Dios enseña la verdad. Alguien no puede hacer milagros, pero si enseña la verdad, ese profeta es de Dios. ¿Qué es la verdad? Santifícalos en tu palabra que es verdad. ¿Cuántos creen de que Juan el Bautista era profeta? ¿Era profeta Juan el Bautista? Dígame, ¿qué libro escribió Juan el Bautista? No, ese fue Juan el apóstol, el último profeta. Juan el de los 12 apóstoles. Yo estoy hablando de Juan el Bautista, el que salió en el desierto diciéndole a los fariseos, raza de víbora, que andaba vestido con un pelo de camello. El que escribió el libro de Apocalipsis fue Juan, el teólogo, el último apóstol, el más joven. Ese es Juan, el discípulo. Pero yo les hago una pregunta. ¿Por qué Juan el Bautista no tiene ningún libro en la Biblia donde diga Evangelio según San Juan el Bautista? ¿Por qué? Porque los profetas de Dios no siempre tienen que escribir un libro. El ministerio de Juan el Bautista fue más importante que el ministerio de los otros apóstoles o profetas. ¿Por qué? Porque Isaías, Malaquías solamente escribieron.
Mientras que Juan el Bautista preparó el camino en persona. ¿Y saben cómo dio Cristo? De los nacidos de mujer, Juan es el profeta más grande. Pero ahora aquí me chasqueo, estoy chasqueado. Cristo dijo que Juan el Bautista era el profeta más grande de los nacidos de mujer. Ahora muéstreme, yo acepto que me corrijan. Muéstreme un texto donde Juan el Bautista haya hecho algún milagro. Muéstremelo. Yo me retracto en público. Dígame usted qué milagro hizo Juan. Ninguno. Pero ¿por qué Cristo le llama más que profeta? Por esto. Juan capítulo 10, versículo 41 al 42. Mire que cuando leo estos versículos hasta me da escalofrío. Juan capítulo 10, versículo 41 al 42. Mire. ¿Lo tiene conmigo? Necesito que lean, hermanos. Quiero que sufraye este versículo. ¿Tiene allí donde subrayar, hermano? Anótelo. Este versículo, porque hay gente que cree. ¿Saben qué es lo que me dicen? Cuando yo invito a un pastor evangélico, de allí tengo un pastor que es amigo mío, de otra iglesia evangélica. ¿Y saben qué es lo que le digo? Vamos a la iglesia adventista. Lo invito a que vaya a escuchar un tema en lo que yo predico. ¿Y saben qué es lo que me dicen? Ahí no voy a la iglesia adventista porque es una iglesia muerta, no hacen milagro. Ni tampoco hablan en lengua. Y les cito este versículo. Juan capítulo 10, versículo 41 al 42. Quiero que lo leamos juntos. ¿Lo tiene conmigo? Hablando de Juan el Bautista. Y muchos venían a él. ¿A dónde quién? ¿Dónde Juan? Y noten, Juan a la verdad ninguna señal hizo. ¿Qué dice? Ninguna señal hizo. Pero ahora noten cómo dice. Pero todo lo que Juan decía o hizo o dijo, ¿era qué? O sea que un profeta verdadero, ¿cómo se identifica? Porque habla ¿qué? La verdad. Juan a la verdad ningún milagro hizo, ninguna señal. Pero todo lo que Juan dijo de era ¿qué? Verdad. Y muchos creyeron porque hizo un milagro Juan. ¿Qué dice el texto? Y muchos creyeron en él allí. ¿Por qué? Porque Juan predicaba ¿qué? La verdad. Yo les hago una pregunta, hermanos, para terminar. Me falta un punto. ¿Por qué es que odiaban a los profetas? Porque predicaban la verdad. ¿Qué pasó con Juan el Bautista? ¿Cómo terminó? ¿Qué pasó con Juan el Bautista? ¿Alguien me puede decir? ¿Le qué? Le cortaron la cabeza en un cumpleaños. ¿Pero por qué la cortaron? Porque predicaba ¿qué? La verdad. ¿Y saben por qué? ¿Por qué Juan el Bautista fue decapitado? Porque siempre que miraba a Herodías, ¿qué es lo que le decía? Y siempre que miraba a Herodes, ¿qué es lo que les decía? Hermano, tú eres un buen miembro de iglesia. Te voy a dar un regalo porque eres de los mejores hermanos que diezman en la iglesia. ¿Verdad que sí le decía a Juan? No te es lícito tener la mujer de tu hermano. Estás en adulterio. Dice que eso le enojaba a la mujer. Porque Juan les decía su pecado en la cara. ¿Y qué es lo que dijo la mujer? Oye, mi oportunidad. En un cumpleaños lo mandaron a descabezar. Tremendo. ¿Por qué la gente se va a perder? En los últimos días dice que ahora se van a perder. ¿Por qué? Noten cómo dice Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9 al 12. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9 al 12. Hablando del advenimiento del anticristo. ¿Lo tiene conmigo? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9 al 12. Inicuo. Esta palabra inicuo se puede traducir como impío, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Puede hacer el diablo milagro? Sí. Y con todo engaño de iniquidad
para los que se pierden. Pero ¿quiénes son los que se van a perder? Lean con cuidado el texto. Por cuanto no recibieron el amor de ¿qué? De la verdad para ser salvos. Rechazaron la verdad. Y al rechazar la verdad, se dejaron engañar. ¿Por qué? Por los falsos milagros. Es la verdad la que salva, no son los milagros. Siempre cuando alguien me pregunta, hermano Rafael Díaz, ¿cuál iglesia me recomienda a donde yo vaya a congregarme? ¿Saben qué es lo que le respondo yo? Busque una iglesia donde le enseñen la verdad y le prediquen todos los mandamientos. Porque los mandamientos son verdad. Ahora, último punto, séptimo punto, que es el último. ¿Sabe qué es lo que enseña un profeta genuino? Lleva al pueblo a la obediencia a los mandamientos de Dios. Lleva al pueblo a la consagración y a la obediencia. Mientras que los falsos profetas, ¿qué es lo que profetizan o qué es lo que predican? Prosperidad. ¿Cuánto creen de que Elías era profeta? Sí, Elías el profeta. ¿Qué predicaba? 1 Reyes 18, 17 al 18. 1 Reyes capítulo 18, versículo 17 al 18. Saben de que Israel en los días de Acab había caído en una sequía de 3 años y medio. Santiago lo corrobora, 3 años y medio. Pregunto, ¿por qué había caído esta sequía sobre Israel? ¿Saben qué implica que no llueva 3 años y medio? No hay comida, no hay agua, los animales se mueren, hay hambre, hay peste, etc. Y dice la Biblia que después de 3 años y medio, cuando estaban terminando los 3 años y medio, Acab, que era el rey político de Israel, que estaba en fornicación con Jezabel la ramera, dice que Acab, después de 3 años y medio, encontró a Elías, y cuando lo vio Acab a Elías, desde lejos le dijo: Elías, tú eres el culpable de que estemos así en esta sequía. ¿Cómo respondió Elías? ¿Cómo respondió Elías? Leamos. Cuando Acab vio a Elías, hermano, ¿tienen el texto bíblico conmigo? 1 Reyes capítulo 18, versículo 17 al 18. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, Acab era el rey político. Y noten lo que dijo Acab: ¿eres tú el que turbas a Israel? Se lo parafraseo. Acab le está echando la culpa a Elías de la desgracia. Por culpa tuya estamos así. Pero noten Elías cómo responde. Y respondió Elías: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre. ¿Por qué? ¿Por qué han dejado qué? Los mandamientos de Dios y se han ido qué? En pos de los Baales. ¿Qué predicaba Elías? Los mandamientos. Pregunto, ¿será que todas las iglesias hoy enseñan todos los mandamientos? ¿Qué dicen ustedes? Para terminar, vayámonos a Mateo 7, 21 hasta el 23. Saben de que el falso profeta, escuchen hermanos, quiero cerrar con broche de oro diciendo esto. Saben de que según Apocalipsis 16:13, el diablo va a usar a un falso profeta para engañar al mundo. En Apocalipsis 16:13 hay una trilogía satánica. El dragón, la bestia y el falso profeta son los 3 enemigos del último Elías, del tercer Elías, del remanente. O sea que en Apocalipsis tenemos a otro falso profeta. Pero en Apocalipsis 16:13, el falso profeta no es una persona en sí, sino que representa a sistemas falsos de religión. ¿Quién es el falso profeta en lenguaje profético? Representa a todas las iglesias protestantes evangélicas que menosprecian la ley de Dios y el 4º mandamiento. ¿Sabían eso? Se lo voy a demostrar. Mateo capítulo 7. Mire que estos temas son profundos, hermanos. Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23, dice:
El falso profeta hoy representa el protestantismo apóstata. Todas las iglesias evangélicas que rechazan la ley de Dios y que guardan el domingo son el falso profeta. Se lo voy a demostrar. Me gusta demostrar con la Biblia todo lo que yo hablo. Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea que para entrar al reino de los cielos, ¿qué hay que hacer? La voluntad del Padre. No basta con decir Señor, Señor. Esto hasta el diablo lo puede decir. Los brujos lo dicen. ¿Saben que los brujos hoy dicen, ¿y usted en nombre de quién hace los milagros? En nombre del Dios, dicen ellos. No dicen el diablo. Pregúntele a un brujo. Yo he platicado y dicen ellos que Dios les dé el poder para hacer eso. Pero ahí tienen abajo, tienen a San Simón y a San Benito y Tecolote y a la Santa Muerte. Y ellos dicen, Dios me da el poder. No dicen el diablo. Dice que solamente el que hace la voluntad del Padre entrará en el reino de los cielos. En aquel día me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. O sea que tenían el don de exorcismo. Aparentaban tener el don de profecía. Hacían milagros. ¿En nombre de quién? De Dios. Pero había un problema. Este versículo quiero que lo subrayemos. Y aquí aterrizo con este versículo. Pero entonces les diré, nunca os conocí, apartados de mí, ¿qué? ¿Obradores de qué? De maldad. ¿Saben qué es maldad en griego? La palabra maldad en español es una palabra genérica que se puede interpretar desde la perspectiva que usted quiera. ¿Qué es maldad? Usted puede inventarse cualquier cosa que sea maldad desde su perspectiva, porque es una palabra genérica. Pero cuando lo vamos al idioma griego, porque Mateo está escribiendo en griego, Cristo está hablando en griego acá, ¿saben qué palabra es? Anomía. Repita conmigo, anomía. ¿Saben en griego qué es anomía? Sin ley. Por ejemplo, los delincuentes que están en el SECO son anomía, sin ley. ¿Están conmigo? Una persona que anda haciendo fechorías es un anomía, sin ley. ¿Están conmigo? En el griego esta palabra, ¿saben cómo dice? Se lo voy a decir en griego. Textualmente en griego dice, entonces les diré en su propia cara, nunca os conocí, obreros sin ley. Anomía. ¿Qué es lo que enseñan los falsos profetas? Sin ley. Dígame usted, ¿con qué tienen problemas las iglesias evangélicas? Los que me siguen en las redes sociales, ¿han notado ustedes algo? Que cuando publico los viernes del sábado y de la ley de Dios, se arma un gran debate, pero fuerte. Hasta 5,000 comentarios de evangélicos y católicos atacando la ley de Dios y el sábado. Le da alergia la ley de Dios y el sábado. Tienen problemas con la ley de Dios y con el cuarto mandamiento. Se ponen erizón. Porque el falso profeta es símbolo del protestantismo apóstata, que al final van a ser falsos milagros, y la expresión hacer descender fuego del cielo simboliza falsos milagros que cautivarán al mundo. Pero el pueblo de Dios no será engañado. ¿Por qué? A la ley y el testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Dijo Martín Lutero, ¿conocen a Martín Lutero? El que le dio un golpe mortal al papado con la reforma protestante. Una famosa frase de Martín Lutero dijo, escuchen, si una enseñanza hace llover milagros todos los días, pero no está en armonía con la Biblia, hay que desecharse. Noten, los milagros no pueden sustituir la Biblia. A la ley y al testimonio, si no dijeron conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Dios me los bendiga, hermanos. Espero que esta clase les haya ayudado.
para no decirle a cualquier cosa amén, tenemos que probar los espíritus. Porque los falsos profetas no solamente están afuera de la iglesia, están también adentro. En la iglesia bendita tenemos muchos falsos profetas. Por ética y por respeto no los señalo quiénes son, pero en la iglesia bendita tenemos muchos falsos profetas que están corrompiendo al pueblo y lo están llevando a Egipto espiritual. Dios nos bendiga y que Dios tenga misericordia de nosotros. Y para mí ha sido un privilegio poder presentar esta clase aquí en la iglesia de San Fernando. Y vamos a hacer todo lo posible para estar viniendo seguido acá, hermano. Yo sé que quizás mis temas son muchas veces largos, pero como les digo a los hermanos, yo no sermoneo, sino que lo que hago es dar clases de Biblia. Yo soy maestro de Biblia, yo no sermoneo, sino que hoy en la mañana aquí venimos a tener un estudio, una clase profunda de Biblia. ¿Cuántos aprendieron? ¿Está claro todo? Así que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Hermanos, les quiero dar gracias a Dios porque Él me permitió estar aquí con ustedes y gracias a ustedes porque me invitaron. Como siempre he dicho, hermanos, donde quiera que Dios me mande, ahí tengo que ir. Así que vamos a estar haciendo lo posible para estar viniendo más seguido acá, hermanos, para estar presentando buenos temas que yo sé que todos los necesitamos. Así que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Vengamos de rodillas para despedirnos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, te agradecemos por tu palabra. Gracias, Señor, por este mensaje, gracias porque nos permitiste que escucháramos tu palabra. Bendice a los ancianos, la iglesia, a todos los hermanos en general, y gracias por tu misericordia, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos, y hasta la próxima.